Julio Ruelas fue punta de lanza del modernismo en México. Calificado como simbolista, romántico y decadente, sus imágenes son de gran fuerza plástica y estética, y la mayor parte de ellas representan un mundo en cuyo horror crudo imperan la tortura, la muerte y la maldad. Su obra se considera una representación metafísica de la naturaleza y lo real, imágenes para soñar un nuevo mundo basado en universos interiores. Pero todos estos movimientos que mencionaste, decadentismo, simbolismo, todos forman parte como del final de la época del siglo XIX, que termina finalmente en México con la Revolución, en el mundo con la Primera Guerra Mundial, y cambió el mundo. Es el fin de una época. A ellos les gustaba mucho, a la época esta decadentista que estamos viendo, soñar con los fines de los imperios. Les gustaba mucho Bizancio y sus últimos momentos, Roma y sus últimos momentos. Y realmente ellos estaban viviendo los últimos momentos de su mundo. En cuanto vinieron esos dos eventos, la Revolución Mexicana y la guerra para el mundo, todo fue diferente. Y sobre todo el ascenso de la mujer, que espero que sea un tema que tratemos. Julio Ruelas es un artista de élite, es un pintor que pertenece a la clase alta de la sociedad mexicana. Su padre era un abogado prominente, fue director de la Escuela de Jurisprudencia, también fue diputado y bueno, tenían una posición social importante y era un niño bien. Él fue un artista que jamás trabajó para vivir. Él primero fue apoyado por su familia para hacer su trabajo artístico y bueno, hay una relación muy importante de Julio Ruelas, por ejemplo, con la familia, con doña Carmelita Rubio, la esposa de Porfirio Díaz. O sea, hay ahí como una especie de contradicción en la posición de Julio Ruelas como artista plástico, como representante del modernismo, hijo del simbolismo, pero que también tiene una relación muy cercana con la familia presidencial. No se sabe que haya vendido es decir, una cantidad importante de obras, ¿no? Sí tenía encargos, sí hacía algunas cosas, pero en términos generales era un pintor pues prominente. Y por otro lado, pues no es un artista que el porfiriato le llegara en cuanto a esa influencia francesa en la obra. Julio Ruelas dio forma a la muerte acompañada de tormentos, desde torturas mentales y alucinaciones hasta torturas físicas. Los personajes atormentados o muertos se retuercen de dolor y desesperación. Contorsiones diabólicas, desgarres de carnes vivas y sensibles, torturas inauditas de endemoniado pasan como procesión macabra por el escenario infinitamente vario de sus creaciones tristes, extrañas y sombrías. Julio Ruelas nació el 21 de junio de 1870 en Zacatecas, en el seno de una familia adinerada y de moral tradicional, conformada por el matrimonio entre Carmen Suárez y Miguel Ruelas. Su padre, entre otros cargos, fue diputado juarista, ministro de Relaciones Exteriores en el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz y estuvo también al frente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él desde muy chiquito, desde muy niño, manifiesta una predilección por crear
seres raros, fantásticos, mucho antes de que se sepa que él conocía la literatura fantástica o que conociera la cultura griega, la mitología. Él siempre desde pequeño muestra esa predilección por crear seres que están en su imaginación y que los va construyendo a partir, sí creo que de una mente muy desarrollada en función de lo que veía, ¿no? Yo pensaría incluso que Zacatecas lo influencia enormemente. Zacatecas es una ciudad de leyendas, es una ciudad a donde se tejen muchas historias, muchos mitos a partir de gente en la hoguera, de indios maltratados, de seres. Hay una gran contradicción en la sociedad zacatecana, ¿no? Y las historias que nos deja el periodo colonial y el siglo XIX, pues le llegan a Julio Ruelas de cerca, ¿no? Yo quiero entender o quiero pensar que siendo niño, cuando vive en Zacatecas, ahí todas estas historias que nos contaban las abuelas, las tías, le llegan a él y es ahí de donde despierta su imaginación, ¿no? En 1875, a los 12 años, Julio Ruelas y su familia van a vivir a la capital, donde ingresa al Instituto Científico e Industrial de Tacubaya. Ahí conocerá a su amigo de toda la vida, José Juan Tablada. Recuerdo los dibujos que hacía Julio. Se llamaban titirimundis. Eran los tales artefactos, extraños cuadriláteros de papel, a cuyo centro, en cabalísticos dobleces, convergían 4 triángulos cubiertos con raros dibujos, humanos y zoológicos, que al conjugarse engendraban grotescos personajes. Como en la comedia shakespeariana, tenían a veces cabeza de burro y otras, como en la teogonía egipcia, testas bovinas. Y eran siempre mitad humanos, mitad animales, como los sátiros o los centauros. Aquellos caprípedos, a pesar de la ingenuidad infantil, eran los precursores del tropel de faunos y centauros que caracterizaron la obra posterior del artista. Más tarde, en plena adolescencia, ambos se reencuentran como cadetes en el Colegio Militar de Chapultepec, donde editan un pequeño periódico con textos de Tablada e ilustraciones de Ruelas, al que titularon El Sinapismo. La publicación provoca que los dos artistas en ciernes sean expulsados del colegio. Posteriormente, en 1888, a sus 18 años, toma el camino de la educación artística e ingresa a la Escuela de Bellas Artes, antigua Academia de San Carlos, como discípulo del pintor Rafael Flores. Julio tenía entonces y hasta 1891 un pequeño estudio o taller en la calle del Indio Triste, actualmente Correo Mayor, que contaba solamente con una mesa central donde se amontonaban dibujos y cartones con bocetos al óleo. Mientras Ruelas pintaba, los demás contertulios, un grupo íntimo, leíamos, contemplábamos grabados o espiábamos el trabajo del pintor ensimismado y silencioso. De esta primera época que antecede a su viaje a Alemania, queda un pequeño óleo llamado El Ahorcado, firmado y fechado en 1890.
En estos años, Julio Ruelas pinta una serie de magníficos retratos de familiares y amigos que asombran por el dominio de la forma y el color. En 1891, a sus 21 años, viaja a Alemania, donde se vive un ambiente de transición en el arte que rompía con el antiguo academicismo. Se daba paso al desencanto, la subjetividad y el desgarramiento. En la Escuela de Arte de la Universidad de Karlsruhe, en Baden, bajo la tutela del pintor Meyerbeer, aprende las nuevas técnicas de la plástica y se perfecciona como dibujante y retratista. Este momento será definitivo para la obra de Ruelas, sobre todo por su contacto con los románticos alemanes y con pintores simbolistas, como el artista suizo-alemán Arnold Böcklin. Otra influencia fundamental fue la obra del asombroso pintor y grabador belga Félicien Rops, que ilustró Las Flores del Mal de Baudelaire, cuando éstas habían sido prohibidas en Francia. Dadas las trayectorias de las vidas de uno y otro artista, nada más lógico que Ruelas haya admirado el arte del extraordinario grabador que fue Rops y lo haya seguido más o menos de cerca en varias ocasiones. Creo que así lo muestran estos ejemplos que aquí observamos. Cuando el artista no se aplica principalmente a retratar formas, sino que las retrata para combinarlas y sugerir una emoción del ánimo. Cuando las formas no son para él finalidad de su obra, sino el medio, el elemento que lo conduce a una sugestión inmaterial. Cuando en vez de dibujar el rostro de un vicioso, dibuja, como Félicien Rops, el vicio supremo, el artista se descubrirá siempre. Desde Alemania, Julio Ruelas con amargura describe el impacto que le causó este crudo ambiente y afirma: jamás me hubiera figurado que llegaría a ser algún día el hombre más oscuro de esta ciudad.
Los problemas económicos obligaron el regreso de Ruelas a México en 1895. Era un pintor de mucho talento que había aprendido su noble oficio en Karlsruhe y debido a la descuidada administración de la fortuna que de su progenitor heredara, se había visto obligado a regresar a este país. En esos años produce obras al carbón, a la tinta y algunos óleos. En pleno apogeo del porfiriato, Julio Ruelas regresa a México para encontrarse un país que quiere ser moderno y parecerse a la Ciudad Luz. Aquí, pronto se incorporará al grupo que el poeta Díaz Dufaux calificó como una generación de tristes. Y cuando regresa a México en 1895, 3 años después se inicia la publicación de la Revista Moderna, precisamente, que fue una revista pues muy especial, como sabemos, y que fue la vocera de todo el modernismo mexicano. Los ilustradores, en el caso de Ruelas, tanto Ruelas como Montenegro, Fuster y todos los que participaron, eran como complementarios a la obra literaria. Básicamente esa es una revista literaria. Muchos de los otros ya estaban maduros. Amado Nervo hizo unas maravillas en la Revista Moderna, publicó increíble. Muchos artistas publicaron. Para nosotros es como la representación de un segmento de los intelectuales porfirianos. Leyendo la Revista Moderna tenemos la idea de cómo era su relación con los europeos, de cómo era su relación interna, de cómo impactaban, puesto que hay este tipo de críticas de nadie nos lee, por lo menos si nadie nos compra, por lo menos que nos lean. En base a toda esa información que tenemos en la revista, sabemos de un segmento. Sus más cercanos amigos, entre los que se encuentra José Juan Tablada, acaban de renunciar a la revista Azul por el escándalo que causó entre los editores un poema de Tablada intitulado Misa Negra. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer del ara de tu lecho y de tu alcoba la capilla, y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Julio Ruelas efectivamente desarrolla una obra muy ligada al Art Nouveau en cuanto a las principales características de este estilo, como serían desde el punto de vista formal los rasgos vegetales de los dibujos, todo lo que es la búsqueda en la naturaleza de los motivos para realizar una obra pictórica. Julio Ruelas se caracteriza, la obra de Julio Ruelas es principalmente de una gran calidad lineal, o sea, sus dibujos son más importantes, porque además fueron muchos,
que su obra pictórica. Pero eso no impide que también sus óleos tengan estas características Art Nouveau. El Art Nouveau se inscribe, como todos sabemos, dentro de este panorama más amplio que es el modernismo. Esta obra tan atormentada, de tanta angustia, pues incursiona en este otro terreno comercial en el que ya son otras premisas las que van a imperar, pero bueno, él se lo piden y lo tiene que hacer, ¿no? Como un artista profesional que era, y empieza a mandar sus dibujos sobre empresas mexicanas, sobre fábricas. Por ejemplo, la fábrica de calzado del norte, de Gómez Palacio Durango, fábricas de jabón, también de allá del norte, el Banco de Chihuahua. Los dueños eran Krill y Terrazas. Y en fin, una serie de anuncios pues muy, muy interesantes en los que aparentemente se debía haber desprendido de toda estos personajes tétricos. Fausto Ramírez nos habla de dos momentos del modernismo. A finales del siglo XIX, las dos últimas décadas del XIX, de 80 a 900, sería el modernismo cosmopolita, lo llama él. Y luego desde 1900 hasta 1920 sería el modernismo nacionalista. La publicidad en esta época tenía esta característica de ser pictoricista, ¿no? Lo que seguía esquemas pictoricistas o pictorialistas, como le llaman en la historiografía de la fotografía, en el sentido de copiar o de interpretar o de apropiarse de los esquemas de la pintura, ¿sí? O sea, la publicidad era un cuadro con estas mujeres, por ejemplo, y el texto aparte, independiente, que decía todas las bondades del aparato, del producto que quería vender. Entonces, en este sentido, pues los trabajos de Ruelas cabían perfectamente bien, ¿no? Porque era casi como tomar su dibujo y no modificarlo sustancialmente ni desde dentro, sino, te digo, añadir la tipografía, que a veces la diseñaban ellos mismos, es el caso de Montenegro también. Y bueno, esa era la publicidad incipiente, digamos, ¿no? Y los que la practicaban o la producían eran artistas de la academia, como Roberto Montenegro, como Julio Ruelas, como Alfredo Flores, Alcalde, Carlos Alcalde. Son momentos en que el prodigioso pincel de Ruelas contribuyó con sus ilustraciones, de un particular estilo Art Nouveau, a crear los cimientos del lenguaje publicitario en México. Y el modernismo es, según nos dice Felipe Garrido, una manera de apurar la vida. Fue una época del fin del siglo XIX y principios del XX que se caracteriza por un cierto escepticismo. Los artistas y la sociedad en general estaban desencantados, había una especie de decadencia moral, espiritual, que nos habla, claro, del fin de una época, como fue el Porfiriato, y los inicios de otra, cuando irrumpe violentamente la Revolución Mexicana en 1910. El historiador del arte, Justino Fernández, considera a Ruelas como el iniciador en México del Art Nouveau. Ruelas vivía en Europa cuando el Art Nouveau estaba en su apogeo y no pudo escapar a su influencia, legándonos numerosas ilustraciones en la revista Moderna que dan cuenta de su gran calidad dibujística y su fuerza expresiva para representar sentimientos oscuros y decadentes. Al mismo tiempo que la angustia,
la búsqueda de la libertad y el erotismo, la sensualidad, la muerte, logrando hacerlos dialogar con las colaboraciones de los literatos de la revista moderna. En 1904, el subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, quien alguna vez afirmó que a él le hubiera gustado escribir como Julio Ruelas pintaba, otorga una beca al artista para perfeccionarse en Francia. Presagiando su futuro incierto, Ruelas comentó que tal vez jamás volvería a México. A pesar del alejamiento, sus publicaciones en la revista Moderna se mantienen, como lo constata el editorial de la revista de noviembre de 1904. Ruelas, para satisfacción de nuestros suscriptores, no abandona las páginas de la revista, su gran amada, y desde donde se encuentra seguirá colaborando, como hasta ahora, con sus originales producciones. Él ha sido y seguirá siendo la nota artística por excelencia de nuestro periódico. En París, a pesar de que su salud comienza a debilitarse, continuó con su perfeccionamiento en dibujo y aprendió la técnica del aguafuerte, frecuentando el taller de su maestro y amigo, el grabador Joseph-Marie Cassin. Cuando Julio Ruelas se presentó en París al gran maestro Cassin, manifestándole que era un extranjero que quería cerca de él aprender a dibujar, el maestro le manifestó que no recibía a su lado aprendices de dibujo, pero que sin embargo volviera con algunos ensayos suyos. Y al ver la obra de nuestro artista exclamó: «¿Cómo quiere usted aprender a dibujar? Es usted un gran maestro», y tomó por Ruelas tal afición que lo hizo su predilecto. Bajo su dirección cultiva el aguafuerte. Para estos años, el pintor vivía en un modesto hotel localizado en el barrio latino, donde los efectos de la tisis comienzan a consumirlo, provocándole una terrible asfixia acompañada de alucinaciones. Su menguada salud provocó que el pintor dejara de enviar sus viñetas a su querida revista Moderna, en la cual empiezan a aparecer las ilustraciones de otros colaboradores como Roberto Montenegro y Ángel Zárraga. Pese a todo, Ruelas permanece, pues sus viejas viñetas se repetirán en varios números de la revista hasta su cierre en julio de 1911. Fuiste un viajero lúgubre del reino del espanto, y con tu faz dantesca y con tu gesto de hastío, ibas de la lujuria sobre el macho cabrío, arrastrando la luenga negrura de tu manto.
con crispación de nervios y con muecas de llanto, surgían las visiones de tu mundo sombrío. Es el esqueleto de un corsario que se ha descarnado, clavado a la proa de su buque, pero que os mira fijamente con las pupilas de fuego de sus órbitas huecas, demente. Y entonces descubrí un febril movimiento de vida en tan minúscula viñeta. El corsario satánico ha infundido el odio de su mirada a los elementos ciegos, y el viento hincha las velas, semejantes a las triangulares y membranosas de un díptero horrendo, y la hélice torbellina en las aguas sanguinolientas, y la velocidad balancea el cadáver de un viejo ahorcado a babor, y en púas curvas airadas van clavados en torno cuerpos desnudos de sacrificados, y en el mástil va perdida como un trofeo una cabeza cuyos cabellos barre el viento, y el corsario insaciable pide exterminio y muerte. Y a su diabólico deseo, el barco vuela raudo y monstruoso como un vampiro. Julio Ruelas era el primer dibujante de la República y probablemente el más inspirado de América. El vampiro gigantesco que con sus alas cubre a un hombre dormido. 3 pequeños dibujos que sugieren miedo extremo. Es una cabeza degollada, una osamenta en un ataúd y el esqueleto de un vampiro volando. La mujer arrodillada en la palma de la mano de un gigante que se estira hacia un hombre que vuela sobre un ave con parte trasera de león. La condición enfermiza que Ruelas padeció desde pequeño y que lo llevó a sufrir largas y dolorosas recaídas fue vista por varios críticos de la época como la motivación que lo llevó a recrear en su pintura las reminiscencias de la novela gótica, así como la fantasía y los espectros provenientes de la subjetividad de escritores como Bernardo Couto, Rubén M. Campos o José Juan Tablada. Nadie como él ha sabido traducir el dolor. Un dolor que eriza los cabellos, que hace pensar en un mundo fantasmagórico de suplicios. Las creaciones atormentadas de Ruelas se retuercen en limbos tétricos. Cadáveres aún frescos, descarnándose poco a poco, se convierten en esqueletos, en osamentas humanas y animales. Un insecto gigante aguijonea la frente del autorretrato de Ruelas y simbólicamente se titula La Crítica. Soy la mujer, otra hija maligna del imaginario de Julio Ruelas, ejemplo del mal
gozo de autonomía sexual, satanizada, la domadora, la femme fatale. Soy destrucción inevitable del hombre, producto de un siglo en el que la misoginia abanderaba el pensamiento y la creación. Soy lo prohibido, atracción, horror y fascinación. Impresionante el letrero de la revista Moderna. Es en donde una mujer está atada a las letras de la revista. Es muy agresivo y aún hoy, han pasado 100 años y somos mucho más modernas y podemos ver esas temáticas con otros ojos. De todos modos impacta mucho la obra de Ruelas. Nadie sabe por qué trata así a las mujeres. Es un misterio. Julio Ruelas es el más morboso de todos los pintores simbolistas o afiliados a las corrientes paralelas del Art Nouveau. Sus representaciones complacientes de mutilaciones, de castraciones, de torturas, solo se pueden comparar en un plano literario con las de Lautréamont, igualmente obsesionado por el espíritu maligno que encarna la figura femenina fatal. Con su obra, Julio Ruelas construye su propio cadalso. Se refugia en la gruta maravillosa del amor y ahí sufre el segundo desengaño. Ahí aprende que la mujer gusta del dinero y de la fuerza del macho, y él no es rico ni es fuerte. Entonces piensa en torturas horribles para las mujeres. José Juan Tablada fue el lazo de unión entre ambos. A los 3 meses, ya mi amigo había salido de su huraña reserva para mostrarse un muchacho encantador, irónico como pocos, cruel y gráfico en su manera de ridiculizar a los demás. Lo aprecié también por haber descubierto un paralelismo entre su temperamento y el mío, en lo que concierne a la mujer. El eterno femenino, tan traído y tan llevado por ilusos feministas y líricos sentimentales. Porque él cree como yo que la hembra es inmunda, dañina y amarga como la hiel. Yo no creo que sea misógino.
Yo creo que Julio Ruelas es un artista que ama a las mujeres por encima de todas las cosas, pero al mismo tiempo es la mujer la que también le provoca y le produce los más terribles dolores. Aquí más bien creo que es hijo de su época. Julio Ruelas está imbuido de toda esta literatura, de los poetas malditos, de toda esta idea del fin del mundo, del culto a Satán, de todo lo que tiene que ver con los excesos que provoca esta corriente. Y entonces, gracias a eso, pues hay un sentimiento hacia la mujer muy fuerte, pero no creo que sea misógino para nada. Los modernistas se vuelven al arte porque aborrecen su sociedad, a la que hallan fea en todo el sentido de la palabra. Pecado, vicios, perversión, son cosas que pueden tolerar, aun admirar por su artificialidad, pero no la vulgaridad y la fealdad. En el espíritu decadente en el que se vieron atrapados una gran cantidad de artistas que se agruparon en general en torno de la revista moderna, entre ellos muy señaladamente Julio Ruelas, parecería que por su estética malsana, por así decirlo, no hubiera tenido mucho lugar en su obra pues una iconografía o una imaginería muy característicamente cristiana o religiosa. Sin embargo, por el diabolismo que existió en este tipo de estética, sí aparecieron las imágenes muy característicamente religiosas, sobre todo por el interés que tuvieron algunos de estos artistas en equiparar la figura de Cristo con la figura de Satanás. Murió Nietzsche. Y un número de la revista Moderna sacó un retrato de Nietzsche, hecho por Julio Ruelas, y un ensayo que se llamaba Humano más que humano, de este filósofo prusiano. Es decir, era conocido Nietzsche para estos personajes. Y de hecho, en el poema Implacable de Amado Nervo, se habla de Dios. Y se dice, hablando de Dios, se dice, no, por cierto, es su cadáver, el cadáver de Dios, lo matamos Nietzsche y yo en el azur y en las conciencias. Es decir, ya tiene claramente en su poema Amado Nervo la noción de que Nietzsche ya trajo al mundo la muerte de Dios, y eso es algo que también retoma Julio Ruelas. La gran obsesión del pesimista fin de siglo fue pocas veces pintado por los artistas del periodo en la forma familiar y precisa del esqueleto, aunque este sea el símbolo teológico común. Estudió, animó, sensualizó, estilizó el esqueleto como nadie. Para su cauchemar calenturiento de Tísico, necesitaba demacrar su fantasía, desligándola de toda ilusión. Las osamentas eran para Ruelas la suprema verdad de la miseria humana. Flemático y soberbio, sagaz y capcioso, con la evidencia de que perdía en el juego espantoso, cuando la idea perpetua lo enloquecía abrumadora y cruel, empuñaba su arma terrible de disector y la muerte surgía epiléptica.
Siempre de negro, hasta los pies vestido, como dice del retrato de Velázquez el verso del poeta. Siempre vestido de huraña melancolía, diremos nosotros. Una noche que lo dejaba temprano en el umbral de su casa, persuadiéndolo de que debía descansar, me dijo en perfecto equilibrio, rompiendo su impasibilidad genuina: Si me acuesto sin sueño, veo en la oscuridad que grandes culebras se desanillan en los rincones. No puedo descansar. La proclividad al terror del dibujante, posible producto de desconocidos problemas personales, se reflejó en el patetismo modernista de sus ilustraciones. Desahuciado por la tuberculosis que soporta durante años, Julio Ruelas finalmente sucumbe después de una cruenta agonía el 16 de septiembre de 1907, en el humilde Hotel de Suez de la avenida San Michel, donde en 1900 Oscar Wilde había exhalado su último aliento. Sus últimos momentos los pasa rodeado de amigos, y como alguien señaló, también de faunos, serpientes, mujeres araña, esqueletos y demás monstruos que agonizaban lentamente mientras despedían a su magnífico creador. Y ante el himno de piedra en que el alma de Froyo vibra aún, celebraste, enigmático y solo, incestuoso connubio con tu madre, la muerte. Jesús Luján, uno de los mecenas de la revista Moderna, cumplirá el deseo de Ruelas de ser sepultado en el cementerio de Montparnasse, en una fosa contigua a la barda que da al boulevard, para que desde allí, como el pintor deseaba, pudiera descansar oyendo el taconeo de las muchachas del barrio. Como un homenaje a este maestro de imaginación desbordada, cuyas dotes de dibujante extraordinario produjeron una de las expresiones más fecundas y representativas dentro del arte mexicano entre los siglos XIX y XX, la revista Moderna, su revista, publicó las siguientes líneas. Este hombre,
que tanto tiempo vivió en la muerte y con la muerte, nos ha dejado una tarde en vísperas del otoño, después de un largo beso a plena boca que le diera su querida muerte de tantos años. Luján pagó los derechos de una tumba por 99 años, plazo que se cumplió en 2006, lo cual puso en riesgo la estadía de los restos de Ruelas en ese panteón. Sin embargo, en 2007, el gobierno del estado de Zacatecas, apoyado por el gobierno federal y un grupo de intelectuales y artistas mexicanos y franceses, logró ganar el juicio al gobierno de Francia, para que este gran artista mexicano permanezca ahí, en el hermoso mausoleo que construyó en su honor el escultor Arnulfo Domínguez Bello.